Hola, hoy vamos a hablar sobre términos semejantes, ¿no? Sobre términos semejantes, ¿no? Dentro de los términos semejantes está la relación de lo que son las expresiones algebraicas, término algebraico, luego vendría lo que son términos semejantes y reducción de términos semejantes, ¿no? Entonces vamos a hablar términos semejantes en el curso de álgebra con el profesor Sandro Arévalo Chunga, ¿no? Entonces, ¿qué es un término semejante? ¿O cómo se le conoce? ¿O cómo tú reconoces un término semejante? Dice, dos o más términos algebraicos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, ¿sí? Cuando tienen la misma parte literal. O sea, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común? La variable con el exponente. ¿Ya? Entonces, cuando tiene la variable y el exponente igual, entonces yo considero que esto sería para mí un término semejante. ¿Listo? Entonces, mira, ve, aquí tenemos, nosotros vamos a tener acá en esta partecita, mira, tengo x al cubo y al cuadrado, y también tengo en el otro lado, en el segundo término también tengo x al cubo y al cuadrado. Me dice, son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? ¿Por qué serían para mí términos semejantes? A ver, ¿por qué? ¿Qué tienen en común? La variable con sus exponentes, ¿no? Ojo, aquí no interesa en este caso el coeficiente. Por ahora solamente nos interesa la parte literal, que está basada en la variable y el exponente, ¿no? Es, por ejemplo, en la familia, cuando hay dos hermanos, ¿qué tienen en común? Los apellidos. Entonces, a eso nosotros le conocemos como términos semejantes, no el nombre, porque el nombre puede variar, ¿sí? Pero los apellidos sí siguen siendo los mismos. Entonces, igual sucede con los términos semejantes. Lo que deben de tener en común es la parte literal, muy aparte de lo que es el coeficiente, ¿ya? Entonces, el coeficiente, por ejemplo, el coeficiente en este primer ejemplo es 5 y en el otro es 2/3, que eso ya es muy aparte. Solamente nos interesa en este caso lo que son la parte literal, compuesta por la variable con el exponente. ¿Listo? Entonces, ya más o menos conocemos o sabemos de lo que es un término semejante. Debe de tener la variable con el exponente igual, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora si se nos presenta, por ejemplo, tengo acá, vamos a ver las variables con sus exponentes. Mira, aquí yo observo x al cubo y por el otro lado x y al cubo. Te pregunto, ¿son semejantes? No son términos semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas variables la tienen. Pero ¿qué es lo que no tienen igual? Los exponentes. Los exponentes están variando, en este caso 3 para x, sin embargo acá es 1, ¿ve? Y para y, aquí es 1, y para x es 3. Entonces, por eso ya deja de ser términos semejantes. ¿Listo? Entonces, debe de tener en cuenta que para que sean términos semejantes, deben de tener la misma variable con los mismos exponentes. ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí ya está lo referido a lo que son los términos semejantes. ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar lo que nos dice acerca de lo que es la reducción de términos semejantes. ¿Cuándo vamos a encontrar una reducción de términos semejantes? Comúnmente la reducción de términos semejantes lo que vamos a hacer es sumar o quizá restar, de acuerdo a cómo se presente la operación. Ya dice, reducción de términos semejantes. Si los términos son semejantes, se suman o se restan los coeficientes y se escribe la misma parte literal, ¿sí? En la suma final. Entonces, mira aquí, ve. Aquí hay un ejercicio chiquito, mira. Vamos a ver. ¿Por qué yo considero que este ejercicio tiene términos semejantes? Por ejemplo, aquí, mira, ve. Ve. Entonces, por eso es que yo lo considero que es una expresión de términos semejantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo x al cubo y a la séptima y x al cubo y a la séptima. Entonces, es por eso que yo considero que en este caso, para mí serían términos semejantes. ¿Y cuánto me va a dar esto?
Esto simplemente yo sumo 3 más 4. ¿Cuánto es 3 más 4? 7. ¿Y qué voy a escribir en común? ¿Qué es lo que yo voy a escribir en común si me da 7? Yo voy a tener que escribir el x cubo y es 7 y el x cubo y 7. ¿Sí? Por eso no dice la teoría. Si los términos son semejantes, se suman o se restan los coeficientes. Y se escribe la misma parte literal. Ahí está, en círculo te he puesto la parte literal. ¿Sí? ¿Se escribe dónde? Al final de la suma. Pero ojo, ten en cuenta, por ejemplo, vamos a ponerte por acá. Por ejemplo, si yo te escribo 4, vamos a suponer XY, ¿no? Más 4YX. YX, ¿no? Te pregunto yo, ¿estos serán términos semejantes o no? Deben de ser términos semejantes. ¿Por qué? Porque en este caso la variable es XY, en el otro lado es YX. Sino que solamente lo que han hecho es cambiarla de posición o de lugar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú lo observas, X tiene exponente 1. Acá también X tiene exponente 1. Y, 1. También acá sería Y, 1. Por lo tanto, estos sí vendrían a ser términos semejantes, ¿no? En este caso me daría 8XY. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejercicio también, porque a veces nos ponen las variables, las invierten con la finalidad de que uno pues se equivoque o se confunda al momento de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí nosotros ya hemos hablado de lo que es términos semejantes y lo que es la reducción de términos semejantes, ¿no? Entonces, espero te sirva este video. Próximamente estaremos pues con algunos otros. Gracias.